Saludos hermanos, llegamos a la etapa final de las naciones, segunda parte en esta lección. Escuchemos el análisis de la misma a continuación. Lección 5: Las naciones, segunda parte, para el 3 de mayo de 2025. Viernes 2 de mayo. Para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado La Torre de Babel en las páginas 110 a 116 del libro Patriarcas y Profetas, de Elena de White. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Apocalipsis 21, 1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las marcas de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: rayos brillantes salen de su mano, allí está escondido su poder. Habacuc 3, 4. En ese costado herido, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, está la gloria del Salvador, allí está escondido su poder. Poderoso para salvar, por causa del sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia hacia aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las heridas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 732. Preguntas para dialogar. 1. Finalmente, todos los logros terrenales, no importa cuán grandiosos, asombrosos y gloriosos sean, se convertirán en polvo para siempre. Eso incluye cualquier cosa terrenal que hayas logrado. ¿Por qué es importante tener siempre presente esta perspectiva? ¿Cómo debería ella ayudarte a mantener claras tus prioridades? 2. Examina detenidamente la bestia marina de Apocalipsis 13, 1 al 10. ¿En qué sentido es ella una de las bestias del mar de Daniel 7? ¿De qué manera es esta bestia la consecuencia natural de la mentalidad de Babel? La primera bestia de Apocalipsis 13 es claramente la suma total de todas las naciones humanas, desde Babilonia hasta el poder del cuerno pequeño. ¿Qué características de cada imperio han persistido a lo largo del tiempo? Por ejemplo, ¿cómo refleja hoy el mundo los valores distintivos de Babilonia o de Roma? 3. ¿Cómo podemos los adventistas lograr el equilibrio entre seguir al Señor y obedecer las leyes de la nación donde vivimos? ¿Qué sucede cuando lo primero está en conflicto con lo último? La historia humana está llena de cuentos de grandes imperios y logros notables. Nos maravillamos de las maravillas arquitectónicas de las civilizaciones antiguas y los avances tecnológicos de nuestro propio tiempo. Sin embargo, el tiempo tiene una manera de disminuir incluso los más grandes esfuerzos humanos. Los imperios se derrumban, los monumentos se deterioran y las tecnologías se vuelven obsoletas. La grandeza del ayer se desvanece en el polvo de la historia. Este declive inevitable nos hace preguntarnos: ¿cuál es entonces el verdadero valor de nuestras búsquedas terrenales? Si nuestros logros están destinados a ser olvidados, ¿dónde deberíamos realmente invertir nuestro tiempo y energía? La Biblia nos recuerda que nuestras vidas en esta tierra son solo un respiro fugaz, en comparación con la inmensidad de la eternidad. Mientras que los tesoros terrenales se desvanecen, las riquezas espirituales perduran. Al enfocarnos en nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo con sus principios, invertimos en algo que trasciende las limitaciones de este mundo. Esta perspectiva eterna nos ayuda a priorizar lo que realmente importa. No es que los logros terrenales sean inherentemente malos. Más bien, se trata de reconocer su naturaleza temporal y no depositar nuestra esperanza final en ellos. Nuestras prioridades deben estar alineadas con el reino eterno de Dios, no con las glorias fugaces de este mundo. El libro del Apocalipsis ofrece una descripción cruda de los peligros de colocar la ambición humana por encima de Dios. En el capítulo 13, el apóstol Juan describe una bestia aterradora que surge del mar, un símbolo de las masas inquietas de la humanidad.
Esta bestia tiene un parecido sorprendente con las bestias descritas en Daniel 7, que representan los imperios que han buscado dominar al pueblo de Dios a lo largo de la historia. La mentalidad que impulsa a esta bestia es el mismo espíritu de rebelión y autoexaltación que llevó a la construcción de la Torre de Babel. Así como la gente de Babel buscó hacerse un nombre y alcanzar el cielo a través de sus propios esfuerzos, esta bestia también encarna el deseo humano de poder y autonomía de Dios. El poder de esta bestia se deriva del dragón, que representa a Satanás, lo que indica las fuerzas espirituales que operan detrás de los imperios humanos que se oponen al reino de Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir como ciudadanos de dos reinos, el reino de Dios y el reino de este mundo. Esta dualidad a menudo presenta desafíos, mientras nos esforzamos por equilibrar nuestra lealtad a Dios con nuestros deberes cívicos. Hay momentos en que las leyes nacionales y las expectativas sociales pueden entrar en conflicto con nuestra comprensión de la voluntad de Dios. En tales situaciones, debemos recordar que nuestra lealtad final pertenece a Dios. Esto no significa que ignoremos el Estado de Derecho. Más bien, abordamos estas situaciones con discernimiento en oración, buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. Debemos estar dispuestos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando eso signifique enfrentar oposición o persecución, porque en esos momentos nuestra fidelidad a Dios brilla con más fuerza. Porque en esos momentos nuestra fidelidad a Dios brilla con más fuerza. Amigos, la invitación es para que nos acompañen en el último bloque de la lección 5, las naciones segunda parte, en la que vamos a resolver algunas inquietudes para meditar y reflexionar. Ya regresamos. Bendiciones. Saludos y muy buenos días, mi querido hermano José. Es un excelente momento para cerrar nuestra semana de estudio de la lección Las Naciones, segunda parte, con la enriquecedora sección de Para estudiar y meditar. Estas preguntas para dialogar nos invitan a una reflexión profunda sobre los temas que hemos explorado a lo largo de la semana. Análisis de las preguntas para dialogar. La transitoriedad de los logros terrenales. Importancia de la perspectiva. Reconocer que todos los logros terrenales son temporales nos ayuda a mantener una perspectiva eterna. Nos recuerda que nuestro verdadero tesoro y nuestra ciudadanía están en el cielo. Filipenses 3, 20. Esta perspectiva nos libera de la búsqueda obsesiva de la gloria terrenal y nos enfoca en lo que tiene valor eterno. Prioridades claras. Esta conciencia debería ayudarnos a priorizar las cosas que tienen un significado duradero, nuestra relación con Dios, el servicio a los demás, la inversión en el reino de los cielos. Nos impulsa a vivir con un propósito que trasciende esta vida. La bestia marina de Apocalipsis 13 y su conexión con Daniel 7. Continuidad de poderes mundiales. La bestia marina de Apocalipsis 13 se presenta como una continuación y una síntesis de las bestias que Daniel vio surgir del mar en Daniel 7. Representa la sucesión de poderes mundiales opresores que se levantan en oposición a Dios y a su pueblo. Mentalidad de Babel. La mentalidad de Babel se caracterizó por la autosuficiencia humana, el deseo de construir un nombre para sí mismos y desafiar la autoridad divina. Génesis 11, 1-9. La bestia de Apocalipsis 13, con su búsqueda de adoración y poder terrenal, es una consecuencia natural de esta misma mentalidad, manifestándose a lo largo de la historia en diferentes imperios. Características persistentes. A lo largo de la historia, los imperios han manifestado características como la búsqueda de dominio mundial, la opresión religiosa, la exaltación del poder humano y la resistencia a la autoridad divina. Podemos ver ecos de la ambición de Babilonia, la crueldad de Roma y la manipulación religiosa en los poderes que han surgido a lo largo de los siglos y que aún influyen en el mundo actual. Por ejemplo, el materialismo y la idolatría de los logros humanos pueden reflejar valores babilónicos, mientras que la búsqueda de control y la imposición de ideologías pueden recordar a Roma. El equilibrio entre seguir a Dios y obedecer las leyes nacionales. Principio general. Como cristianos, estamos llamados a ser ciudadanos respetuosos de las leyes de la tierra. Ver Romanos 13, 1-7 y 1 de Pedro 2, 13-17. Debemos obedecer a las autoridades en todo aquello que no contradiga directamente los mandamientos de Dios. Conflicto de lealtades. El conflicto surge cuando las leyes humanas exigen algo que es contrario a la ley divina.
En tales casos, la Escritura nos enseña que nuestra lealtad principal es a Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5, 29. Ejemplos bíblicos, Daniel y sus amigos, que se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, y los apóstoles, que continuaron predicando el Evangelio a pesar de la prohibición, nos dan ejemplos de cómo manejar estos conflictos con valentía y respeto. Sabiduría y discernimiento. Cada situación puede requerir sabiduría y discernimiento en oración para saber cómo equilibrar nuestras responsabilidades como ciudadanos terrenales y como ciudadanos del reino de Dios. A menudo, esto implica buscar formas de obedecer a Dios sin ser innecesariamente provocativos o irrespetuosos con las autoridades. Conociendo a Jesús en estas reflexiones. La transitoriedad y la esperanza eterna, la conciencia de la fugacidad de lo terrenal nos dirige nuestros ojos hacia Jesús, nuestra esperanza eterna y el constructor de la ciudad celestial, Hebreos 11, 10. El conflicto y la victoria final, la lucha entre la bestia y el pueblo de Dios nos recuerda el gran conflicto cósmico en el que Jesús ya obtuvo la victoria en la cruz. Nuestra fidelidad a Él nos asegura nuestra participación en su triunfo final. La lealtad a Dios por encima de todo, el ejemplo de Jesús, quien obedeció al Padre hasta la muerte, nos enseña la primacía de nuestra lealtad a Dios, incluso cuando enfrentamos la oposición del mundo. Estas preguntas nos invitan a una profunda reflexión personal y a un diálogo significativo en comunidad. Al meditar en ellas, fortalecemos nuestra comprensión del plan de Dios para las naciones y reafirmamos nuestra lealtad a su reino eterno. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.